Listo. Pues gracias a Dios por la gran bendición que nos da de estar nuevamente meditando en la palabra del Señor. Es un gran privilegio tener esta palabra escrita que durante miles de años se ha mantenido intacta, sin alteración. Voy a leer en Job capítulo 33 y les voy a compartir una meditación pequeña de esta parte de la Biblia. Es un gran privilegio tener esta palabra. Y miren, es un mensaje que de esta forma escrita se ha mantenido por miles de años para que nosotros lo escuchemos y seamos edificados. Hay tantas cosas que suceden en nuestra vida que está difícil poder transmitir a las nuevas generaciones. Me compartía un hermano de la iglesia que en lo que él ha aprendido de Mahatma Gandhi, que él decía de esta manera: el alma grande, que se puede pasar algún conocimiento en la vida, pero no se puede transmitir la experiencia, no se puede transmitir la sabiduría. La palabra del Señor nos dejó algo. Podemos aprender las letras, pero entender el contenido. Este pasaje que voy a compartirles, Job 33, hoy les quiero hablar de meditar en cuanto a la bendición de tener cerca de nosotros, en los momentos críticos, en los momentos difíciles, a un predicador. Y no un predicador que de buena intención, con buena intención, sino un predicador con conocimiento de Dios, de su verdad, capacitado en la palabra de Dios. De esto habla este pasaje y de esto es lo que les voy a compartir ahora. El gran privilegio de tener cerca de nosotros a un ministro del Señor. Dice así, miren, vamos a leer el versículo 14 en adelante. Job 33, el 14 en adelante. Dice así la palabra del Señor: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia,
y mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Esta parte es muy bonita en la palabra del Señor. Este nos da una enseñanza de la gran bendición y explicar también el trato de Dios con el hombre. Algunos imaginan a Dios como un amuleto y que si tú con tus palabras lo invocas, como que va a suceder que todo te vaya bien a ti. Yo le pregunto a algunas personas, bueno, ¿y si Dios está solamente con los que lo invocan? Entonces todos los demás que no lo invocan, Dios no está con ellos. Y entonces voy a hablar este ejemplo en relación a la riqueza. Miren, hay gente que piensa que Dios solamente a los que le invocan los va a hacer ricos y entonces los otros van a ser pobres. Y el problema de la humanidad va a seguir, unos ricos y otros pobres. Y esa es la manera que Dios tiene para nosotros, hacer a unos ricos y a otros pobres, como los que antes tenían esclavos. Los blancos sentían que tenían el derecho de dominar a los esclavos, los blancos que tenían su religión y que leían la Biblia, pero no se la enseñaban a los negros porque ellos consideraban que ni siquiera tenían derecho de tener la creencia en su Dios. Entonces los blancos leían la Biblia y en la Biblia encontraban suficientes razones para mantener a otros esclavizados, a los negros en particular. Como ahora hay gente blanca que se siente privilegiada y desprecia a todos los que no sean blancos y güeros y de piel clara. Algunos piensan que Dios es así, que si tienes a Dios, ni el coronavirus te va a llegar, que si Dios está en tu corazón, ni el coronavirus te va a llegar. Y algunos sienten que todas estas cosas, si a alguien le llega el coronavirus, entonces está mal con Dios. Todo esto que les estoy platicando es un grave error. Así no es Dios. Ese no es el carácter de Dios, ni esa es la voluntad de Dios. O sea, si eres cristiano, no quiere decir que no te vas a enfermar. No quiere decir que no va a pasar algo difícil en tu vida. A lo mejor un accidente, a lo mejor una situación difícil como una enfermedad. Eso no quiere decir que si tú tienes a Dios, invocas a Dios, no quiere decir que vas a ser rico y millonario siempre y que no vas a tener ningún problema. Eso no es la voluntad del Señor, ni es la enseñanza de la Biblia. Estar vivos es toda una experiencia de que tenemos que aprender la voluntad del Señor, pero sobre todo llegar al punto de hacer una profunda reflexión en nuestra vida y entender cuál es nuestra acción, cómo vivimos, qué es lo que estamos haciendo. Muchas personas que no han experimentado el dolor actúan de veras de una manera indolente, le llamamos. No se detienen, no tienen misericordia. Otros, por haber pasado situaciones difíciles, se han hecho duros, pero
Dios está tratando con nosotros, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Este pasaje que estamos leyendo nos habla de eso, que Dios tiene formas de hacernos reflexionar para que reaccionemos de nuestro error. Si alguna vez alguien dice yo creo en Dios, bueno, y no quiero perderme, Dios habla a nuestra vida para mostrarnos nuestra realidad. En el caso de Job, veamos lo que dice el versículo, capítulo 33, Job 33, el versículo 9. Dice el versículo 8, de cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Así muchas personas cuestionan a Dios, ¿por qué Dios a mí? ¿Por qué Dios a mí me toca esto? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Y no lo entiendes, porque sientes que eres muy bueno. Miren, cada persona, yo no he conocido personas que digan, sí, yo sé que he actuado mal, ¿no? He hablado con personas que dicen, me ha pasado así, he vivido así, me ha ido mal, pero yo no he escuchado a personas que reconozcan, estas cosas me han pasado mal, pero por mis decisiones. Se quejan de otros, se quejan de las personas que las rodean, pero no se hacen responsables de sus actos. Como aquí vemos que Job dice, yo soy limpio y no tengo defecto. O sea, es una forma exagerada de decir las cosas, pero lo que está diciendo es que cada persona se justifica. Se justifican. Y cuando las personas se están autojustificando, no existen las personas que se equivocan. Todos lo hacen bien. En los matrimonios es muy común que uno a otro se echan la culpa. Dice el esposo, es que ella es así. Y la esposa dice, sí, pero él es así también. Pero ninguno admite sus errores. En la vida de fe igual, la gente cree que es buena porque trabaja, que porque dice que no le hace mal a nadie, pero no está viendo realmente lo que es. Entonces, cuando alguien realmente quiere conocer a Dios, Dios le pone algo para llamar su atención. A muchas personas que yo he encontrado en mi vida les he dicho, Dios me ha puesto en tu camino para decirte, cambia de rumbo. Y es la verdad, así se los he dicho con estas palabras. Dios me ha puesto con este mensaje para ti, para que ya no continúes viviendo igual. Y algunos me dicen, pero yo vivo bien, yo no soy mala persona. Le digo, Dios nunca manda su mensaje a destiempo. Dios siempre envía una palabra a tiempo. Y le digo, precisamente porque Dios ve que eres una persona, no eres mala, Dios te manda el mensaje para que cambies de rumbo, para que de verdad, completamente y plenamente seas un genuino hijo de Dios, no solamente en la imaginación, sino verdaderamente, completamente, un verdadero y genuino hijo de Dios. Algunos no entienden. Dios también, como lo dice aquí la palabra del Señor, dice el versículo 14, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Yo he escuchado a muchas personas que leen la Biblia y entonces creen que solo Dios habla en una o dos maneras. Y esas maneras dice, bueno,
Una manera es por sueños y otra manera es pues por alguna circunstancia. Y se quedan con eso. Y entonces la gente quiere encontrar la voluntad de Dios en un sueño. Dicen, Dios, háblame. Y esperan tener un sueño. Entonces dicen, es que Dios me habló. Quieren oír así como una visión, como que se les aparezca un ángel y les hable, porque se quedan con esta palabra de una o dos maneras. Miren, es una expresión. Aquí entre nosotros usamos una expresión que dice, te lo he dicho 1000 veces, o nos lo han dicho hasta el cansancio, y eso no es cierto, eso no es verdad. Porque hay cosas que se dicen, pero no hasta el cansancio. Imagínate que se esté diciendo algo hasta que cansado. Claro que no. Sí, lo que dice esta expresión es una y otra vez. En la Biblia hay que entender, también esta es una expresión que quiere decir muchas veces y de muchas formas. O sea, no solo esta manera. Aquí está poniendo el ejemplo de que de una manera o de otra manera, Dios habla. Y aquí está poniendo estos ejemplos, concretamente dice, de cuando el hombre, dice, está dormido, Dios le hace saber su verdad. Hay personas que están pasando con una gran crisis en su vida y en un sueño Dios les muestra, no vayas por ese camino o no tomes esa decisión. Y no se equivocan. O también en el sueño, Dios les muestra que no son las personas que ellos dicen ser. Dios habla de muchas formas. También, como lo dice aquí, en algún momento de la vida puede llegar una enfermedad, como ahora con el COVID, ahora es el momento donde la gente le tiene miedo al COVID, aunque no es el único mal, ni es el único virus que existe, pero ahorita a las personas se les olvida que estamos rodeados de muchos microorganismos, no solo virus, sino bacterias y otros virus igual de peligrosos o peor de peligrosos que bacterias altamente contaminantes y dañinas. Pero ahora la gente está con esto del coronavirus, pero bueno, y llega el coronavirus y muchas personas están optimistas de que van a salir adelante, de que la van a librar, pero no cambian en su corazón, siguen siendo las mismas personas malvadas. El propósito de esta enfermedad en aquel que ha conocido a Dios es pues que su fe se afiance. Aquel que no conoce al Señor, pues que reflexione que posiblemente se puede morir y que tiene que pensar si deja de existir en esta tierra, ¿en dónde va a pasar la eternidad? ¿Cuál será su destino? ¿Cuál será el argumento que va a decir ante Dios? Cuando ya esté en su presencia ya no hay vuelta de hoja, ya no va a haber más arrepentimiento. Las personas que se mueren ya no se pueden arrepentir, no hay forma de arrepentirse ahí. La persona que se muere ya no se puede arrepentir. Una vez que se muere, así como vivió, así se quedó. Tiene que dar cuenta de sus actos. La persona cuando está enferma tiene que entender, si en verdad está bien con Dios. Ya no hay forma de justificarse. Aquí entre nosotros la gente dice, es que yo soy así por esta razón. Pero una vez que se muere, ya no hay forma de justificarse. Delante de Dios, ¿cómo lo podemos engañar? Aquí entre nosotros usamos una expresión que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Aquí humanamente no hay manera
de saber la verdad entre nosotros. Solo Dios conoce la verdad. Pero ya el que se muere, ya no va a poder engañar a Dios. A Dios no se puede engañar. Ya no hay forma de arrepentirse y no hay forma de justificarse, porque no se puede engañar a Dios. Estos momentos de enfermedad, de crisis, miren, para muchas personas que ahora se están enfermando, no lo saben. No saben cuál es el propósito de la enfermedad. No saben el propósito, porque también hay una enfermedad, hay un propósito en la enfermedad. Hay un propósito para aquel que conoce de Dios, hay un propósito en la desgracia. Eso es algo bueno. Inicié diciéndoles la gran bendición de tener esta palabra y esta enseñanza. Hay un propósito en todo esto, en todo lo que vivimos en la vida. Hay un propósito. Cuando conoces de Dios, todo tiene un propósito, para bien. Porque no hay nada malo al que está conociendo de Dios, al que está siguiendo de Dios. Hasta esto de coronavirus o cualquier virus no es un problema, porque estamos en paz con Dios y es un tiempo de reflexión. Pero imagínate que si una persona que no sabe de esto se enferma, lo único que ve de la enfermedad o del contagio es pura maldición y desgracia y la muerte. Pero no ve en este tiempo un tiempo de preparación, un tiempo de reflexión, de autoanálisis profundo. Aquí quiero hacer una pausa. Muchas personas dicen que ya tocaron fondo. Hay gente que me dice, no, ya toqué fondo. Digo, no, tú no has tocado fondo. No sabes qué es eso. Por eso es que no cambias. Dice, sí, ya cambié. Como a lo mejor dejan un vicio y eso sienten que eso es tocar fondo. No, pero su vida en sí no ha cambiado. Esto que estamos hablando, dice, Dios, sin embargo, Dios en una o dos maneras, como ya se los expliqué, una y otra vez, de una y otra forma, Dios nos habla para librarnos de la desgracia. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere que el hombre se pierda. Aquí lo que les dije desde el principio. ¿Quién le diera al hombre y la gran bendición de tener a un predicador, un ministro del Señor, que le diga al hombre su destino, que le dé la orientación, que le explique cuál es el propósito de Dios? ¿Cuánta gente se está muriendo sin esperanza? ¿Cuánta gente se está muriendo confiando en las enseñanzas de su religión, de sus creencias, pero no tomados de la mano de Dios? No tomados de aquel que les puede dar la vida eterna. Porque déjenme decirles, esta existencia, este cuerpo, ahorita estamos aquí, pero va a llegar un momento que tarde o temprano este cuerpo se va a hacer polvo. Del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Eso es real. No somos para vivir aquí eternamente en este mundo con este cuerpo. Va a llegar un momento en que algún día nos haremos polvo. Pero de lo que estoy hablando es cómo vamos a enfrentar a Dios. ¿Cómo vamos a estar ante la realidad? Ya no en este cuerpo, sino lo que realmente somos. ¿Cómo vamos a estar con Dios?
con nuestra autojustificación, claro que no. Miren, veamos lo que dice el versículo 23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, muy escogido, muy escogido. Aquí no lo vemos en la traducción que se hace, pero a lo mejor en alguna versión van a encontrar una expresión que dice 1 entre 1000. Aquí, resumiendo eso, pone muy escogido, pero en el texto hebreo literalmente quiere decir 1 entre 1000. O sea, otra forma de expresión que lo resume aquí, muy escogido. Porque un predicador, uno que conozca y que pueda compartirnos en verdad el carácter y la buena voluntad de Dios, no abundan en este mundo, no abundan. Qué gran privilegio es tener a alguien que nos está compartiendo el mensaje del Señor y que está preparando nuestra vida para cuando llegue el final. Qué gran bendición. Parte de este mensaje y el enfoque que le quiero dar, parte del enfoque es este: que agradezcamos a Dios el que estamos escuchando la palabra del Señor sin fantasía, sin ocultarnos nada. Esta es la vida real. Yo no les estoy diciendo que si eres cristiano no va a pasarte nada, o que no vas a tener que trabajar, o que no vas a sufrir una gripa, o que vas a tener un problema de estómago. No. Pero en todo esto, quiero decirte que esto va a tener que pasar porque estamos en esta tierra, pero Dios está ahí con nosotros. Eso es lo que debes de saber. Y que Dios permite todas estas situaciones para nosotros que ya no tienen el mismo significado si no tienes esperanza. Si tienes esperanza, todas estas cosas van a ser positivas. Pero si no tienes la esperanza y la confianza en Dios, todo lo que vivas en esta tierra va a ser algo triste y amargo y sin propósito. Por eso mucha gente tiene un pleito con Dios, porque no le ve ningún propósito a todo este sufrimiento del mundo. Dios no quiere la tristeza y la maldad de este mundo. Miren, la gente toma un coraje contra Dios. Pero sucede algo como ahorita con lo del coronavirus. Miren, la gente que sabe, los expertos dicen, manténganse con cuidado. Evitemos el contagio. Y la gente no le importa. Aumenta el contagio. Hacen prácticas de riesgo. Y después que están enfermos, se enojan con los médicos, se enojan con el mundo, se enojan con todos. Recientemente, en esta semana pasada, vimos cómo una familia fue a poner el cadáver de su familiar a la entrada de un hospital. Es una gran tontería. Otro de los datos que refieren los hospitales es que la mayoría de las personas llegan ahí, pero ya después de haberse aplicado quién sabe cuántos remedios, pero es una cantidad enorme de personas. En el noticiero que lo difundió esto, decía que el 70% por lo menos de las personas ya llegaban, pero después de haber experimentado o probado los remedios de que tanto se dicen. Igual, Dios nos está diciendo, no seas parte de la maldad.
Lo mismo que no sigas regando el virus y la gente lo riega. Dios nos dice, no sigas difundiendo la maldad y la gente lo sigue haciendo. Sigue maldiciendo, sigue haciendo todo lo indebido. Y después no les gusta el resultado y toman coraje contra Dios. Lo mismo pasa con el coronavirus. Se enferman, se mueren y dicen los médicos tienen la culpa. ¿De qué? ¿De qué? ¿De la imprudencia? ¿De la tontería? Donde nos dice que debemos ser prudentes y que debemos entender que estamos rodeados de un virus y que nuestras prácticas tienen que cambiar. Miren, un ejemplo sencillo. Dice, usa el cubreboca y úsalo bien. Se ponen el cubrebocas, pero parece un trapeador ya, híjole. O sea, traen el cubrebocas más puerco, de veras que sucio. El cubrebocas no es una instrucción para molestar a la gente, pero bueno, la gente, y luego se enferma y dicen, los médicos tienen la culpa, y odian a los médicos, y andan matando a médicos, a enfermeras. ¿Qué culpa tienen ellos? De igual manera, pongo este ejemplo con Dios. Dios dice, quiere lo bueno para el hombre, y el hombre se empeña, el ser humano se empeña en hacer todo lo indebido para que estar en mal. Y se enojan con Dios. No. No es Dios el que tiene pleito. Dios permite estas cosas para apartar al hombre de su mal camino. Y Dios pone a predicadores para que nos le digan al ser humano que Dios tiene de él misericordia. Pero vamos a ver qué dice. Cuando viene el predicador, dice el versículo 25, y nos habla y nos explica el propósito de todo esto, sucede algo en el alma, en el corazón. Dice, su carne será más tierna que la del niño y volverá a los días de su juventud. Esto se refiere al gozo. Miren, esto me recuerda el caso de un hombre que me consideró su amigo. Un hombre mayor que me consideró su amigo. Siempre me veía con un buen carácter y buenos ojos. Y entonces lo fui a ver en su cama, ya estaba muy grave, casi muriéndose ya, pero todavía consciente. Y estaba platicando con él y le hablé de esto precisamente. Él ya estaba muy grave. Y le hablé de esto y le dije, se va a morir. Dije, se va a morir. Era un hombre ya mayor. Pero no se vaya de esta vida sin arreglar su relación con Dios. Y él me dice, no era un hombre malo, era un hombre trabajador, un hombre cuidador de su familia, pero ya era su segunda familia. Ya él había tenido una familia y fracasó, y esta era su segunda familia. Y entonces él dice, no, yo no he sido un hombre malo, dice, pero no sé cómo arreglar mi vida con Dios. Pero le digo, ¿a poco, honestamente, usted no tendrá algo de qué arrepentirse? Dice, sí, me arrepiento. Dice, pero no creo que Dios me perdone. Y le invité a que entregara su vida a Dios. Dice, ¿Dios me perdona? Sí, claro que sí. Si le pide con toda sinceridad perdón. Digo, no, esto no sé la voluntad de Dios, si Dios le vaya a sanar y lo levante. Digo, pero posiblemente va a morir. Arregle su vida con Dios. Y él dijo que sí quería hacerlo.
y él entregó su vida a Dios. Tuvimos una plática muy bonita, una plática como si no estuviera él enfermo, como si no estuviera muriendo, una plática como de amigos, muy en paz, como si no estuviera pasando nada. Ya no lo volví a ver. En los días que siguieron él falleció. Ya nunca más lo volví a ver. Esto es lo que pasa cuando escuchas la palabra del Señor y cuando alguien que conoce del carácter de Dios te explica cuál es el propósito de Dios en todo lo que Él está haciendo en tu vida. Esto es lo que pasa. Viene un refrigerio al alma. Dios da paz. Y dice aquí el versículo 26, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Nadie se puede justificar delante de Dios. Solo Dios puede darte la justificación de tu vida. Solo Dios. Pero para eso hay que decirle a Dios, perdón. Perdón. Entonces, cuando la gente ora y establece esa relación con el Señor del universo, el creador de todo lo que existe, el Dios grande y todopoderoso, sucede la plática, como esta plática que les dije que con este señor. Tengo en mi mente su nombre, no se lo voy a decir, pero tengo en mi mente su nombre. Y tuvimos una plática muy bien, de verdad, muy en paz, una plática muy sincera, muy tranquila. Y ya sin temor a la muerte, porque ahora ya no era su justicia de este hombre. Esto es lo que pasa. Por eso es el propósito de a veces de un momento así tan difícil. Dice el versículo 28, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Cuando la gente tiene paz con Dios, esto es lo que sucede. No existe la muerte. Solamente hay una cesación de esta existencia en este cuerpo, pero no hay una oscuridad. No es que va a ir a peor la vida, claro que no. Una paz completa. Algunos sienten que la muerte es su final y su desgracia. Para aquel que está en Cristo, la muerte, como lo dice el apóstol, el morir es ganancia. Porque para los que estamos en Cristo y que no hemos esperado un momento difícil de crisis o de estar al momento de morir para cambiar. Déjenme decirles, yo no he visto gente que esté agonizando y que cambie su vida. Estamos hablando de una persona que está consciente y que llega el predicador y le habla. Y entonces él entiende y arregla su vida con Dios. Pero es necesario que el hombre le pida perdón a Dios, que arregle su vida con el Señor antes de que venga el momento crítico. Dice aquí la palabra del Señor, el versículo 29. ¿Con qué propósito? Para apartar su alma del sepulcro y para... No es destruir al hombre, sino que Dios quiere la vida del pecador. Por eso es que si se arrepiente de su mal camino y está dispuesto a seguir a Dios, entonces Dios
le da la vida. Aquí lo dice de una manera muy simple, para apartar al alma del sepulcro y darle la luz de los vivientes. O sea, para que el hombre no muera, tenga, dice la palabra del Señor, tenga vida eterna. Hermano, pon tu vida en las manos del Señor de todo corazón, no de una manera superficial, sinceramente, de todo corazón. Pon tu mente, todo tu ser, en las manos del Señor. Él nunca te va a abandonar. Pon tu mano, tus ojos en Cristo. Él nunca te va a abandonar. Hermano, que Dios te bendiga.